Entonces me permito compartir la pantalla para revisar la evidencia contigo allí presente de esta que me falta. Esta ya están esperando correcciones, le mandé la observación. A ver, Cristian, esta es la parte de requisitos funcionales, ¿no? Esa no te veo allí. Esta es la evidencia de la formulación, esto está esperando corrección, corrección. Aquí tengo, aquí está tu material, vamos a revisarla aquí. Despleguemos en pantalla entonces tu documento para observarlo. Muy bien, recordamos que esta evidencia era ya todo lo que representa la síntesis de la aplicación de la técnica, los instrumentos de recolección de información, una vez implementando una herramienta de análisis de esas respuestas que dieron sus usuarios para determinar cuáles serían esas necesidades que ellos manifestaron a través de la implementación de este instrumento. ¿Ok? Fíjate, ya aquí me encanta cómo han mejorado. Ustedes no se dan cuenta que en cada corrección la presentación, la estructura del desarrollo, hasta la misma redacción mejora mucho. El objetivo correcto. Entonces trabajamos entrevista, en este caso, a la terapeuta. Una entrevista de preguntas abiertas, orientadas a través de un guión. Ok, tienes aquí pregunta y respuesta, entrevistas a mamá del grupo, pregunta y respuesta. Pero ¿qué me falta aquí, Cristian? No veo la técnica que utilizaste para analizar las respuestas que están allí. Veo la técnica que aplicaste para obtener las preguntas, que lo tienes aquí semiestructurado, basado y guiado con una pregunta. Me tiene solamente las respuestas. Recuérdate que esta última evidencia tienes que indicarme cuáles fueron esas conclusiones que obtuviste con respecto a cada pregunta. Como esto es semiestructurado, no podemos trabajarle técnicas de análisis descriptivo o estadístico cuantitativo, porque como son semiestructuradas, las respuestas son muy abiertas o muy subjetivas. Les sugerí que una herramienta que podían emplear para el análisis de este tipo de respuestas eran los analizadores de texto. Tú ya tienes, en este caso, las respuestas transcritas, el trabajo ya tienes más de la mitad, en este caso, desarrollado. ¿Qué tienes que hacer? Utilizar uno de estos analizadores léxicos que tenemos, analizadores de texto. No pongamos léxico porque el léxico es un poquito más profundo. Un analizador de texto, aplicarlo a cada pregunta que tú hayas hecho, para que el analizador te indica cuáles fueron esas palabras que se repitieron. O tú puedes también hacer un análisis como experto, en este caso, de la herramienta, pero es importante que con cada entrevista que tengas aquí, cada guía de preguntas que tú le hayas aplicado a estas fuentes primarias, tú hagas una conclusión de lo que ellos respondieron. Fíjate que solamente me describes las preguntas y las respuestas y ya llegaste de una vez que a tu conclusión. Entonces tu conclusión ya es todo al final y es todo ese resumen de lo que se hizo con respecto a esa técnica que tú implementaste. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Mira, aquí me colocas, hiciste 2 entrevistas, hicimos el resumen de toda esa información que manejaste. Me estás indicando en este caso que en la página de las IPS también consigue información al respecto. Hace falta como colocar aquí esa como ese síntesis. ¿Qué te realizó, por ejemplo, en la entrevista que surgiste a la terapeuta en este caso? Lo tiene aquí este análisis en conclusión, el que se le hizo a la madre. Me estás mencionando que ya se encuentra la información, pero la idea es que recuérdense que ¿qué es lo que nos permite a nosotros implementar estas herramientas
y técnicas de recolección de la información, poder demostrar que la herramienta se necesita, poder demostrar que lo que tú vas a desarrollar va a llegar a un público o va a llegar a una cantidad de personas que lo van a emplear. Al final dices que hace falta la herramienta, que en este caso contribuye a material didáctico y retroalimentación en la formación tanto al padre como al hijo en su desarrollo. ¿Quién te sugirió esta parte de esta respuesta? Fueron las preguntas. Todo este análisis de resultados, entonces lo que no lo coloques aquí en conclusiones, sino colócalo aquí debajito. Porque tus conclusiones no son tu análisis. Tu conclusión es simplemente, una vez analizado, o sea, qué fue lo que hicimos en el trabajo. Pero el análisis propio, así como lo tienes aquí, de lo que las personas a las cuales, a la fuente, a las cuales aplicaste el instrumento, por sí es el análisis de resultados. Entonces, ¿cómo hiciste este análisis? ¿Bajo qué criterio? ¿Por qué te lo pregunto? Porque la técnica que tú hayas empleado para analizar la información es lo que le va a dar validez a esa información que tú tienes allí. ¿Qué significa darle validez? Significa que esas conclusiones a las cuales tú has llegado, permíteme un momento aquí que tengo compañera, ok, que esas conclusiones a las que tú has llegado allí sean basadas bajo un enfoque sistémico, bajo alguna herramienta que te dé el apoyo y que puedan deducirse, porque recuérdense que todo este formalismo que estamos nosotros trabajando con la parte del análisis, tenemos que demostrar que es verdad. Entonces, ¿qué me hace falta ahí, Cristian? De indicarme qué técnica empleaste para sacar esas conclusiones. Tu propia apreciación, un análisis subjetivo o alguien te apoyó para sacar esas conclusiones. O sea, hace falta que indique qué estrategia empleaste para llegar a este análisis de resultados. Porque esa estrategia que tú hayas empleado, que debes describirla aquí, es la que va a decir, no, mira, si la persona no lo hizo, lo hizo con su propia percepción, sino que contó con el apoyo de otro especialista qué sé yo, un especialista en análisis de documentos, o un especialista en análisis de texto, o un especialista lingüístico, porque también puede utilizarse, si usted tiene en la mano allí alguna persona que te baje con la lengua, que les permita identificar elementos notorios o palabras significativas. Entonces, esa parte de esa estrategia que ustedes emplean para analizar estas respuestas generadas por las fuentes, es importante describirla aquí. Ya veo que el análisis lo hiciste, pero ¿bajo qué criterios consideraste tú para llegar a estas conclusiones? Hace falta eso de escribirlo aquí. De resto, todo lo demás está muy bien. Porque no es que a mí me parece, sino que la idea es que vayamos trabajando con sistematizar los procesos. Y eso significa darles ese criterio de validez, darles ese criterio de calidad. Recuérdense que estamos hablando siempre de calidad de desarrollo. Y la calidad me lo va a dar a mí una norma, me lo va a dar una regla, me lo va a dar una herramienta. Entonces, aquí lo único que te falta es eso. El material está aprobado, pero necesito que me incluya aquí en la parte de los análisis de resultados cuál estrategia empleaste. Entonces, me devuelvo de nuevo otra vez aquí. Dejo de presentar y tiene la manito. Dime, Cristian, tienes la palabra. ¿Se puede expresar qué es lo que hace falta allí, Cristian? Sí, ingeniera, yo le quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que pues, yo había encontrado una herramienta en internet que se llama Cuentapalabra. Uno le ingresaba un texto, un párrafo, y pues él le iba desglosando a usted, le decía cuántas veces se repite una palabra, y en orden descendente. Pues yo quería preguntarle a ver pues yo no la incluí porque la verdad no estaba seguro si fuese una buena idea o no, pero quería preguntarle si esa se podía incluir ahí en el Claro, Cristian. Sí, porque recuérdate que así sea, porque me parece que tú dices que el nombre está como muy coloquial, no importa. La idea es que no quede como que fuese tu propia apreciación, sino que te hayas apoyado en alguna otra herramienta. Es muy complicado por eso les dije, tratemos de que esas entrevistas sean un poquito más dirigidas, trabajar con preguntas ya sea cerradas completamente o en este caso que tú manejaste semiestructurada en que ya estás orientando la respuesta, pero aún así tiene una parte subjetiva, no está totalmente dirigida.
Entonces, la idea es apoyarnos en esas otras herramientas. Si utilizaste esa, colócalo allí. Entonces, ¿qué vas a colocar? Ese análisis que él te permitió hacer de la respuesta o en este caso de la información que tú hayas colocado. Captura esa pantallita y colócalo ahí antes del análisis. Que se evidencie que tú empleaste alguna herramienta en línea que te apoyó a hacer ese análisis de la información y que no quede solamente como que a ti te pareció y lo colocaste allí. Porque el que me pareció a mí puede hacer que hayas desperdiciado información que tal vez pudiese ser importante porque a ti te pareció que no era importante. Y realmente el cliente puede considerar que tú simplemente la despreciaste por puro gusto. Es muy diferente cuando tú colocas, por ejemplo, esa herramienta que tú empleaste y te dio la cantidad, o nos interesa son las palabras con sentido significativo, es decir, los artículos, los adjetivos, no me van a generar ningún valor que represente esa descripción o esas necesidades que el cliente está manifestando a través de la respuesta. Son esas palabras que me interesan a mí, que tengan que ver con nuestra área de desarrollo, con su aplicación. Rapidez, información, acceso, tiempo, todos esos términos tecnológicos que yo sé que representan esas necesidades y que el cliente en algún momento de esas entrevistas o de esos instrumentos que ustedes aplicaron, él manifestó. Entonces, esa técnica que tú empleaste en línea, no importa, escríbela allí porque cualquier herramienta en la cual nos apoyemos, que no sea tan subjetiva, le va a dar cierto grado de validez a esa respuesta y ese análisis que tú tienes definido allí. ¿Listo? Listo, ingeniero. Yo le iba a pedir el favor a ver si podríamos ver lo de la evidencia número 3 de las primeras actividades. Sí, no hay problema, vamos a buscarla allí. Sobre el mapa de procesos. Ok, vámonos al mapa de procesos. Entonces, permíteme compartir la pantalla aquí. Tu mapa de procesos. Vamos a compartirlo completo para poder visualizarlo mejor. Ok. Vi que la parte de los casos de uso quedaron muy buenos, muy bien trabajados. Personas que intervienen, padre, familia, terapeuta, mi proceso, ok. Mis estratégicos, ¿cuáles serían? Ok. Mis claves serían esto que está trabajando yo, lo que representa todo lo que es la búsqueda de información, correcto. Pero aquí hay algo que no. A ver, busca la información. Búsqueda de la información, él regresa acá. Tenemos una continuidad en este mapa, no sé si lo evidencia, fíjate que los dos procesos se llaman iguales. Pues, ingeniera, yo lo hice porque pues se supone que las dos personas que intervienen hacen búsqueda de información, ¿no? Que independientemente de lo que ellos puedan aportar, ambos harían búsqueda de información, ¿no? Pero sabes que para que, si tú lo consideraste así, lo observaste así, bueno, es tu apreciación. ¿Qué te recomendaría? Para que no quedara el mismo término en ambos procesos, porque pareciese que tuviese una repetición y en realidad yo a primera vista diría, no, tenés que eliminar uno porque ahí hay dos operaciones que hacen el mismo proceso, o sea, dos procesos identificados con el mismo nombre que generarían redundancia, porque para que tengo dos si los dos hacen exactamente el mismo proceso. Para que si tú consideras que es necesario porque lo estás ubicando en este tanto como en columna como en filas y esa es la intersección en este caso de ambos elementos identificados en tu mapa de proceso, escríbele adicionalmente aquí, por ejemplo, ¿qué información busca el terapeuta? No va a ser la misma que busca un padre de familia, ¿cierto? Vale.
Vale, vale. Entonces, allí sí me marcas una diferencia. El terapeuta lo que busca es toda la información relacionada con el síndrome, pero información médica. Entonces tú colocas aquí, busca información médica y de investigación con respecto al síndrome o con respecto al TEA. Listo. Cuando veas al padre de familia, el padre de familia no va a entender qué significan esos términos técnicos médicos que se emplean en las investigaciones y en la descripción del TEA. Obviamente el padre va a buscar algo que él pueda interpretar y que pueda entender. Entonces, busca de información, podemos decir, de en galerías, de información de fundaciones, que son información que ya está como un poquito más orientada hacia los papás. Entonces, allí sí podrías marcar una diferencia en cuanto a ese identificador que colocaste para cada uno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Otra cosita que hay que corregir. Recuérdate que para cada elemento de la notación que yo empleo para hacer mi diagrama, todos deberían ingresar con un solo flujo de información. ¿Cómo así que un solo flujo de información? Sí, mira, a ver, yo tengo aquí una herramienta que me ayuda a pintar. Aquí, mira lo que tenemos aquí. Hay dos flujos que están entrando a este elemento y eso no es válido porque no sabemos cuál es la prioridad en que va a tener cada uno de ellos. Ellos deberían ingresar como notación y como norma en los diagramas de flujo, solamente ingresa un flujo a cada elemento. ¿Qué está viniendo aquí? Si estás, fíjate que vamos a seguir el curso para ver qué información está entrando. Entra información de aquí, de la búsqueda que el papá hizo en internet. Entonces, ¿dónde realizó la búsqueda? También puedes emplear esa parte. ¿Dónde buscan los papás? Los papás generalmente buscan en internet, ahí no hay de otra. Encontró lo que buscaba, si lo consiguió, eso tiene información valiosa. Solicita ayuda al terapeuta, se viene hasta acá. ¿Le sirvió la ayuda del terapeuta? Sí. Si le sirvió la ayuda del terapeuta, entonces él vuelve otra vez acá. No debería, porque si la ayuda del terapeuta le sirvió es porque ya tiene la información. Yo te recomendaría que esta flecha la enviases hacia acá, porque el terapeuta, en este caso, le dio la información que él necesitaba. Pero entonces, fíjate que esta que tengo aquí, le van a ingresar, aquí hace falta la flechita, le van a ingresar estos dos flujos. ¿Qué se hace para corregir? Para cuando a través de este elemento o este símbolo de notación nosotros necesitamos representar dos flujos de entrada a un proceso, utilizamos el conector que ustedes les mostraron allá al principio. ¿Qué es ese conector? El conector es que yo voy a hacer un círculo que me va a permitir ingresar esta información. Tú lo vas a organizar para que quede siempre como en orden descendente. Esa información y esta información de aquí. Cuando los dos flujos entran a ese conector, del conector pueden ingresar varios flujos, porque la forma esférica que va a tener un conector te permite ingresar muchos flujos, pero solo sale uno, y entonces ese solo que sale llega hasta aquí. ¿Por qué? Bueno, porque este solo llega la información de que cuando ya la persona a través del especialista ya tiene información necesaria, obviamente está satisfecha. Y de igualmente aquí, si realizó la búsqueda a través de la internet, llegaron los dos flujos aquí y la persona ya en este momento tiene un nivel de satisfacción porque consiguió al menos algo de la información que buscaba. ¿Qué pasa si él no consiguió y el terapeuta no le da la información? Oh, aquí va la flechita. Dice, hace una investigación sobre la solicitud en cuestión. ¿Quién hace la investigación? La hace el especialista porque obviamente aquí va a hacer una búsqueda de lo que refiere a algo adicional que tenga que ver con el síndrome del niño. Y lo subimos aquí. Volvió otra vez, él buscó la información, pero entonces fíjate que se me va directamente al cliente, en este caso a mi padre de familia. Tenemos dos búsquedas, tenemos una búsqueda por especialista y tenemos una búsqueda por padre de familia. La información que ya dijimos ahorita no es la misma. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando no hay satisfacción en cuanto al cliente, al especialista de la información que necesita? Él trata de buscar retroalimentación. ¿Qué pasa si no la consigue? Aquí nos hace falta es simplemente no la satisfacción del especialista, sino hace la investigación. De aquí no lo subas acá. Hace falta que
aquí otro criterio de satisfacción, pero el especialista. Si el especialista no consigue información que estaba buscando, ¿qué hace? Puede consultar a otro especialista, puede revisar la bibliografía. Hace falta que toda esta parte de documentación que tú hagas con respecto a la información que se necesita, recuerda que tu herramienta, lo que vas en este caso, a proyectar, es que tú vas a tener un poquito más, un paso más adelante de las que existen actualmente. ¿Qué es un pasito más adelante? Obvio, no vamos a tener acceso a esas páginas publicadas de investigaciones porque eso lo tiene solamente la parte médica. Ellos tienen un enlace, pero hay que tratar a ver si se puede al menos colocar el enlace allí de esas informaciones con respecto a conclusiones médicas que se hayan desarrollado. Pero entonces hace falta aquí, va muy organizado esto. Sí, mira, hace la búsqueda bibliográfica. Ojo, la búsqueda bibliográfica él no lo va a hacer si ya tiene la información obtenida de internet. Cuando hacemos la revisión bibliográfica, cuando no esté satisfecho, aquí. Cuando no esté satisfecho, la persona puede ir a un especialista o la persona también puede ir a una búsqueda bibliográfica. Lo mismo le puede ocurrir al especialista. Cuando el especialista no esté conforme con la información que obtuvo, también puede ir a una búsqueda bibliográfica y también puede ir, en este caso, a buscar otra información adicional. Entonces, fíjate que lo que pasa es que hay como, me estás conectando como de forma obligatoria al cliente, en este caso a los padres de familia, con los terapeutas. La conexión que tiene el padre de familia con el terapeuta es cuando él va a hacer esa consulta. Pero de resto, cada elemento, en este caso actor, tiene su propio proceso. Es como que se repitiese. Si no está conforme con una, él va con la otra. ¿Qué recomendaría aquí, Cristian, para mejorar esta partecita? Es corregir los conectores. Dos flujos si pueden ingresar a otro elemento con el cual tú estás trabajando con la anotación, pero a través de un conector. Los dos flujos entran al conector y de ahí sale un solo flujo que va a ese nuevo elemento con el cual tú consideras que va a seguir, en este caso, el manejo de la información, el flujo de la información, porque para eso se llaman diagramas de flujo. De igual forma, debes colocar la búsqueda bibliográfica. Fíjate que no hay un fin, no evidencio el fin en el proceso. ¿Cuándo te termina este proceso? Lo dejaste abierto. Recuérdense que todo el proceso tiene un inicio y tiene un fin. ¿Cuándo terminamos? Cuando el cliente consiga o no consiga la información. Eso nos hace falta representarlo aquí. Muy bien estructurado porque veo que estás combinando la parte del soporte, así como sí, es que está perfecto emplear esta estrategia que tienes aquí de incluir tu diagrama de flujo dentro de tu mapa de proceso. Pero entonces hay que organizar el inicio y el fin. Cuando se termina este proceso, lo dejaste abierto, no se evidencia cuando la persona ya dejó de hacer búsqueda o va a buscar por siempre. Nos hace falta que la revisión bibliográfica y la revisión en la web, esta parte donde dice servicio de la web, lo estás haciendo aquí en esta búsqueda de la información. Entonces, o lo hacemos como un soporte, en este caso, proceso de apoyo, cuando ya la búsqueda que estamos realizando aquí no la consigo. Entonces, esta búsqueda inicial que representas aquí en el proceso clave es en la web. Lo primero que hace la persona para buscar información es en la web. Entonces esta parte de servicio de la web, colócalo aquí directamente cuando quieras hacer la diferencia, tanto de lo que busca un terapeuta como lo que busca un padre de familia, pero siempre va a ser a nivel de internet. La búsqueda bibliográfica, déjala como un proceso de soporte, como lo tienes manifestado allí, pero debes condicionarla que yo reviso bibliográficamente cuando no estoy conforme con la información que obtuve a través de la internet. Entonces igualmente tienes que hacer, por ejemplo, ¿encontró lo que buscaba? Sí, si lo consiguió, terminó la información valiosa y terminó, coloca ahí un final. ¿Qué pasa si no consiguió lo que buscaba? Entonces lo puedes mandar a terapeuta, en este caso al padre de familia. Si él no consiguió lo que el terapeuta le daba, ojo, fíjate que aquí me estás conectando y falta la información del terapeuta, entonces hace falta allí otra condición. Si fue del especialista y el especialista sí le dio, lo manda directamente aquí y terminó. Por ese lado termina, porque ya él consiguió tanto la información de parte del especialista. Pero si no consigue la información, entonces hace falta que tú le digas aquí. Si no está satisfecho con lo que el especialista le dije, entonces
no lo mandes directamente a esta investigación, mándalo al área de soporte. ¿Qué es tu área de soporte? Bueno, ya él buscó en la web, porque fíjate que aquí está la búsqueda en la web, ya él buscó aquí en la web, ya esta salida no viene para acá. No lo hagas hasta esta forma, porque fíjate que te estás ingresando de aquí. No lo envíes hacia acá. Mándalo directamente aquí a la revisión bibliográfica, porque él va a buscar, puede ser revisión bibliográfica o puede ser apoyo de otro especialista, que también es un área de soporte. Ellos hacen esa búsqueda, se obtuvo la información y termina, en este caso, si la obtuvo, terminas tu proceso, porque ya él en este caso obtuvo la información que estaba requiriendo. Si no la obtuvo ni siquiera del otro especialista o de la revisión bibliográfica, entonces igualmente, ¿qué podemos cuando un especialista o un terapeuta no tiene la información? Tiene que quedarse realizando una investigación aparte. Entonces, bueno, búsqueda exhaustiva de la información y ahí terminas. Lo hace como un proceso y termina. Hace falta identificar dónde termina mi proceso aquí. Pero está muy complejo, está muy bien estructurada la parte de tu diagrama. Solo simplemente debemos conectar bien en la parte de los flujos hacia dónde van. No volver a seguir buscando en la web, en este caso, sino que trasladarme y buscar ahora en la parte del soporte, porque ya la web lo hice, esa búsqueda. Entonces, esta flecha, zúmbala aquí hacia abajo, trasládala y llévala hacia la parte de soporte. Tu soporte del especialista puede ser la revisión bibliográfica u otro apoyo terapeuta. Esos son procesos de soporte que yo tengo que consultar a otro terapeuta. ¿Y cuáles son los procesos de soporte que tienen los padres de familia cuando no lo conseguimos en la web? También lo puede revisar a través de a nivel de libros, se va a una biblioteca, se va a buscar revistas que tengan que hablar sobre el tema, y esto es otra fuente de información que él puede considerar que no es la web porque allí no consiguió la información. ¿Se entendió esta parte aquí, Cristian? ¿Cuáles en este caso son las observaciones que vamos a hacer? Muy bien estructurado tu mapa de proceso, la parte de la descripción está bien, fíjate que has mejorado mucho todo lo que es la presentación de la parte documental y ya tenemos hasta conclusión. Solamente corrige los conectores de los flujos, hacia abajo, y colocar qué pasa cuando en este caso el especialista no está con la parte del soporte allí. Dejo de presentar aquí un momentico, vamos a escuchar tus apreciaciones. Sí, ingeniera, muchísimas gracias. Tenía esas duditas con respecto al mapa de proceso. Pero evidencio que han mejorado mucho todos esos procesos, Cristian. Ustedes se han dado cuenta, ustedes mismos no se sienten como creciendo a nivel de conocimiento y de desarrollo cuando están haciendo todas estas correcciones que van desarrollando para esas evidencias. Sí, claro. Y pues es que lo que yo le decía era, por ejemplo, cuando usted nos hace los comentarios en las evidencias, pues no, o sea, como a veces no logro entender bien la corrección, entonces pues eso es importante hacerlas acá en clase. Por eso les dije que vamos a seguir haciéndolo de esta forma, porque en vista de que son pocos realmente los que estamos conectándonos y aprovechan los espacios de la asesoría, es mucho más fácil que yo personalmente les esté diciendo cómo mejorarlo o cómo corregirlo, o de una vez colocamos la nota que tenemos allí, porque así vamos perfeccionando mucho más y es como más abierta el tiempo que tengo para colocarles todas esas sugerencias en cuanto al trabajo que están desarrollando. Muy pues, bueno. Ingeniera, yo me podía conectar pues las veces que usted hacía entrelazado o intercambiaba las semanas, que a veces en la mañana, a veces en las tardes, no sé si se dan cuenta que pues, yo en las tardes aprovecho los días que descanso, pues me puedo conectar en la tarde. Okay. Y mañana. Bueno, la idea es que aprovechemos los espaciecitos. Si, por ejemplo, solamente puedes un día, entonces resume todas las observaciones, las inquietudes y preguntas, y ese mismo día resolvemos todas esas inquietudes que ustedes tengan allí. Y en ese día que te pudiste conectar, entonces se solventaron. A ver, Lady tiene un escrito por aquí. Lady, también vamos a revisar tu evidencia 3 de la actividad 2. Entonces, permíteme, ¿podemos compartirla, Lady? Sí, señora, pues, como ayer me la corrigí, ayer le puse lo que... y ya llevo varias veces enviándola.
No, es que eso es lo importante. Ustedes se dan cuenta que cada vez que ustedes mandan un nuevo trabajo, ha mejorado mucho el anterior. Y entonces, ustedes mismos deben decir, pero mira todo el trabajo que he desarrollado y ha sido importante. Porque ha mejorado, hasta la redacción les mejora cuando lo manejamos allí. Lady, entonces es el formulario de recolección de la información, ¿cierto? Sí, señora. Ok, allí vamos. ¿Qué debemos empezar a desarrollar, muchachos? Trabajen con ese SRS. Recuérdense que ya allí les compartí la plantilla y es importante que vayamos trabajando en esas descripciones que nos está pidiendo el instrumento para tratar de entregar eso esta semana. Ver detalle, coloquemos de una vez la observación. Vamos a compartirlo grandecito para poder verlo mucho mejor. Ok. Ahí en la introducción, profe, produce lo de instrumento, lo que usted tal cual. Ya va, Lady, pero esta es la parte del formulario del instrumento, o sea, el análisis del formulario. Mira lo que me colocaste aquí. ¿Estás segura que montaste el video? Profe, entonces se están cruzando porque yo envié el trabajo, porque tengo el mapa de procesos también con esa plantilla. Eso es lo que está pasando, no sé, porque yo ayer... Sí, mira. Es que era porque fue el mapa de procesos. Montaste la evidencia que no era. A ver, vamos otra vez a revisar porque parece que la vez pasada territorio estaba como... A ver, si estoy en lo que... Ay, espérate. Espérate que abrió la que no era. Yo soy la que está... Formulario de colección. Aquí está la evidencia. Vamos a buscar el formulario. Eso. Van a ver detalle. Te voy a colocar aquí. Ok, aquí está técnica, esa sí es. Fíjate que aquí sí ya se evidencia, o sea, cuando tú lees aquí que el instrumento que utilizaste en la entrevista fue un grabador de teléfono celular, ya la gente se ubicaba, mira, lo utilizó esta persona, ya utilizó ya me hablaste que está en una entrevista con preguntas abiertas, obvio que necesitábamos grabarla, y utilizaste un analizador de texto, en este caso el léxico, para saber, en este caso, las palabras esenciales y palabras clave. Ajá. ¿Qué debemos mejorar de redacción en los próximos documentos que vayas a entregarme, Lady? Tratar de que cuando yo hable en el documento lo haga en tercera persona. ¿Qué quiere decir? Fíjate, fue muy importante para mí. Esto es primera persona, porque lo estás hablando como que si fueras tú la que lo está, así en este caso, que está involucrada. Cuando estos documentos son oficiales, nosotros no hablamos de primera persona, hablamos en tercera persona. ¿Qué quiere decir tercera persona? Como que si tú estuvieras contando lo que está pasando allí. En este caso sería, fue muy importante para la investigación, o fue muy importante para el desarrollo del proyecto, o fue muy importante para quién, pero que no te metas tú como que si fuera un diario lo que estuvieras haciéndome aquí. ¿Entiendes lo que quiero decirte? No sé si me expresé bien. Sí, sí, señora. Eso. Entonces, igual acá, mira, ve. El proceso, se conoció al cliente, se va a conocer, ok, muy importante lo que va a investigar. Y comprar en mi página, no lo hables en primera persona, eso no es tuyo. Tienes que hablarlo como que tú se lo estás ofreciendo al cliente. Entonces, para comprar en la página de desarrollo, en el proyecto, en la herramienta, háblalo siempre en tercera persona. Tú no te metas allí siempre en la redacción del documento, porque eso lo hace muy personal hacia ti. Y acuérdense que todo esto son documentos que en este caso son el producto de mi análisis, y eso va a valer ser por otras personas, y por eso no colocamos nunca en redacción el documento en primera, donde yo estoy metida allí, sino que siempre en función como que si yo estuviera contando las cosas. El alcance fue muy positivo, ya que de allí se dedujo. Mira, aquí otra vez estás metida tú. Deduje, no.
No lo escribas en primera persona, como que si tú lo estás haciendo, sino que tú lo estás haciendo para otra persona. Entonces, donde se dedujo, donde se analizó, donde se concluyó, pero no trabajes, en este caso, la redacción del documento como que tú estuvieras simplemente haciéndonos un diario de tu experiencia. Y esto no es un diario propio. Entonces, por eso te digo, no hablamos en primera persona, sino siempre en tercera persona. Se hizo, se empleó, se utilizó. No utilicé, ni hice, ni analicé, sino que se analizó. Siempre como que tú estuvieses como un narrador contando lo que ha pasado. Por eso siempre hablamos lo que se dice en tercera persona. Eso significa a nivel de desarrollo. A nivel de desarrollo en la parte textual. Muy bien, mira, el formato de la entrevista, transcribiste las preguntas, las respuestas. Aquí en este caso me estás trabajando análisis por pregunta. Análisis por pregunta, fíjate que ya quedó muy organizado, ya tenemos un margen establecido. Análisis por pregunta, pregunta 4, análisis por pregunta, detalladamente. Punto de vista, ok, fíjate, mi punto de vista, no coloques, acuérdate, primera persona, no. La idea es ir mejorando. Entonces, siempre todo en función como que tú estuvieras contando lo que ha pasado. Análisis y conclusiones. No lo hables de tu punto de vista, porque recuérdense que esto, la idea que le va a dar la calidad y vamos a establecer normas, es que tú te estás apoyando en herramientas que te van a permitir el análisis. Si tú lo hicieras tu punto de vista, es como que si simplemente vayamos trabajando una conversación y esto que estamos haciendo es una sistematización del proceso de análisis. La idea es que manejemos los criterios de calidad. ¿Y qué significa? No hablamos de en primera persona. Entonces, aquí vamos, tienes un análisis, página web, aquí la palabra web, la tienes 2 veces. En la 2 mencionamos productos. Ajá. Hiciste un análisis de la cantidad de veces que se manejó la repetición de las palabras en las preguntas que están allí. Entonces, por eso esto no es tu punto de vista, simplemente estas son las conclusiones que te arrojó haber empleado esa herramienta. Conclusiones, fíjate que aquí la parte de redacción me quedó el título solo, hay que bajarlo a la siguiente. ¿Qué tenemos que cambiar de aquí, mi lady? Fíjate la letra que tenemos aquí. Esta letra me parece como una letra Arial. Y aquí estoy viendo una Times New Roman. Entonces, formato es importante. O manejamos todo con Times New Roman o manejamos todo con Arial. Pero estos cambios de fuentes generan distracción y resta, en este caso, un poquito de presentación en la parte del documento. Se puede sacar, no puedo. Fíjate que no hables en primera persona, se dice se puede. Se puede, se realiza, se determina, se establece. No hables de que yo lo hice, tercera persona. Ajá, ¿entendiste lo que significa? En este caso, utilizando la herramienta, palabras relevantes. Fíjate, que esperan que de esta página yo conocí, no, se conoció. Acuérdate que siempre es otro, tú no estás metida allí, siempre es otro el que lo está haciendo. Se conoció, se estableció, se supo, pero en realidad uno habla se supo. Las palabras normales, en este caso, en el desarrollo que tengan que ver con conocimiento, es conocer, analizar, se aprendió, pero se aprendió. No hables como que yo aprendí, sino que se aprendió. Y así uno, fíjense que lo va manejando ya en los próximos documentos con más claridad. Esta parte estuvo muy buena. Ya me diste las conclusiones, ya me diste la parte de aquí. Entonces, ¿qué me falta aquí? En tu conclusión ya dijimos, próximo documento no me hables en primera persona. Y en este caso, ya con este documento que tenemos aquí, es donde yo voy a empezar a comprenderlo, a interpretarlo y sacar esos requerimientos que mi cliente me dio. ¿De dónde saco mis requerimientos? De esto que tú tienes aquí, de este analizador, de este resumen de análisis que tú desarrollaste a través de la herramienta, en este caso que implementaste, para poder tomar esas palabras claves que están allí. Entonces, mejorando mucho el trabajo, Lady, ya lo evidenciamos. Dejamos de presentar aquí. Entonces, ya de allí
comienza a trabajar con tu parte funcional. Ya tienes unos requisitos funcionales y entonces continuemos con la siguiente evidencia. Fíjense que ya lo que hemos corregido, ya ustedes han mejorado mucho lo que significa la parte de esa redacción, de la presentación de documentos, de ese análisis que le estamos aplicando a ese proceso con el cual ustedes van a dar solución a través de la herramienta. Debemos continuar con la siguiente evidencia. Entonces vamos a recordar, mis corazones, qué es lo que nos falta para terminar con esta actividad. A ver, por allí alguien levantó la manito, permítanme. Sí, mi linda. Ya coloco la nota de una vez también. ¿Qué tenemos acá? Permítanme, lo que pasa es que no te voy a colocar la nota aquí en vivo y directo, porque ya lo voy a corregir. Ya le coloco la nota, ya te hice en este caso las mejoras, ha sido mucho y es notorio con todos los trabajos de todos. Siempre esas nuevas correcciones que colocan, siempre mejora la actividad siguiente. Última actividad que tenemos que desarrollar es este documento de especificación de requerimiento. ¿Qué me dice mi documento de especificación de requerimiento? Es que ya esos requerimientos funcionales y no funcionales que yo tengo, ahora tengo que serlos más detallados. ¿Qué significa más detallado? Nos vamos al contenido del curso y allí vamos a identificar. Recuérdense que siempre nuestra guía de aprendizaje es la que nos va a orientar sobre cómo va a ser nuestro desarrollo y nuestro instrumento. Aquí está. Nuestro instrumento es el que nos va a indicar cuáles son esos criterios que se van a considerar para poder corregir cuando yo monte esa evidencia. Entonces me voy a mi descarga, abrimos ese instrumento y haciendo el match con mi guía de aprendizaje yo voy a identificar qué es lo que debe contener mi evidencia número 2 de la actividad número 4. Se van a dar cuenta que cada vez nuestras evidencias van a tener mayor contenido. ¿Por qué? Porque ya estamos en una etapa donde yo tengo que empezar a implementar todo lo que significa la terminología técnica. Ya yo tengo que estar más claro en qué y cómo va a ser esa propuesta con la que yo voy a programar, con la que voy a desarrollar. Y ir revisando información. Recuérdense que nosotros estamos en etapa de análisis y tenemos que documentarnos bien, no quedarme solamente con el material de información que la plataforma tiene, que está estructurado para que ustedes tengan esa introducción o esa noción básica. Pueden buscar muchos ejemplos en internet, como les dije. Hay mucho material que ustedes pueden revisar, que pueden permitirles tomar esa información y que a su vez eso nos va a documentar, nos va a permitir tener un poquito más de conocimiento sobre qué puedo hacer, qué puedo sugerir, qué puedo incluir, y que ese mismo apoyo que yo pueda tomar en informaciones que investigue me va a permitir esa autogestión un poco más dirigida, con más documentación. Fíjense, estamos aquí en mi especificación de requerimientos. Listo. Tenemos entonces actividad de aprendizaje número 4 y estamos en la evidencia número 2. ¿Qué debe tener esa actividad de aprendizaje, esa evidencia número 2? Aquí lo tenemos, documento de especificación de requerimiento. Recuérdense que seguimos con las mismas normas, trabajar a la presentación de documentos, ¿ok? Introducción, portada, alcance, y fíjense que aquí vamos a tener la lista de requerimientos que ya hicimos en la evidencia anterior, en la número 1. Se dice que debemos utilizar el modelo de la IEEE 830. Yo les coloqué en el grupo la plantilla para que ustedes la descarguen, que está vacía, y simplemente vamos a empezar a llenar la información que va a representar y que va a estar estructurada con ese desarrollo que ustedes van a crear. ¿Listo? Y importante, ya tenemos que empezar a manejar lo que significa las historias de usuario, porque una historia de usuario es cómo esa persona que va a interactuar, que yo identifiqué que tiene acceso o que está involucrada en los procesos de desarrollo
en este momento que existe en el área que estoy evaluando y que estoy analizando, debe describir detalladamente realmente cómo está involucrado, o sea, cómo se relaciona. ¿Qué debe tener esa lista de requerimientos que aquí ustedes van a colocar? Debe agregar una sección donde escriba cada requisito usando los siguientes elementos. Perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios. Vuelvo y les repito, es importante que en la sección de la norma hay una parte que tiene esto allí, listo. Cuando hablamos de perspectiva del producto, o sea, ¿qué es lo que quieren ustedes desarrollar o cuáles son esas expectativas? O sea, ¿qué va a ser su herramienta? ¿Para qué les va a servir? Para mejorar procesos, para facilitar búsquedas. Cuando hablamos de funciones de producto, ¿qué es lo que va a hacer el producto? Bueno, va a ser ingresos de usuario, va a ser consulta de usuario, va a ser facturación. O sea, ya ahí, fíjense que debemos empaparnos y ir imaginándonos cómo va a ser esa herramienta que vamos a programar. Características de los usuarios. Esto es muy importante porque no es lo mismo un stakeholders que un usuario. Mis stakeholders son todos los que van a estar involucrados, sea directa o indirectamente, en mi desarrollo del proyecto. Cuando yo hablo de usuario, son las personas que van a manejar la herramienta. ¿Por qué hablamos de características de los usuarios? Porque hay personas que si nosotros, por ejemplo, vamos al área móvil, no saben usar un teléfono. Si yo lo voy a hacer en una computadora, tal vez mi persona le diga allí, introduzca su número de documento. Y entonces la persona quiere introducir letras o la persona no maneja muy bien las herramientas tecnológicas y eso me va a generar a mí, en este caso, recuérdense que hay unos requisitos no funcionales que dependen de los usuarios. Entonces, eso es importante que estemos claros quiénes van a manejar la herramienta, o sea, qué nivel de conocimiento técnico tienen. ¿Por qué? Porque obvio que si no tienen conocimiento a nivel tecnológico, les va a ser mucho más fácil manipular el sistema o la software con el que van a trabajar, que aquellos que realmente tengan poco o casi nulo contacto con la área tecnológica. Obviamente, que esto me va a permitir establecer cuáles van a ser esos niveles de capacitación que ustedes deben desarrollar cuando entreguen el producto, porque nosotros debemos enseñar a las personas cómo manejarlo para que les funcione bien. Restricciones, vamos a la parte de restricciones y recuérdense que esto está definido allá en el material de apoyo. Si hay alguna limitación o restricción, no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino, por ejemplo, hablar de perfiles de usuario es una restricción. No todo el mundo va a tener acceso a todas las partes. Las que son esenciales o básicas solamente lo van a manejar los administradores. Eso es una restricción. O sea, es una condición que se debe evaluar para poder funcionar, para que funcione en este caso mi sistema. Requisitos funcionales. Mire lo que nos maneja aquí, que debemos emplear el formato de casos de uso. Mi requisito funcional, ya dijimos que son todos los que el sistema va a desarrollar. Y me dice que haga una descripción del formato de caso de uso. Eso lo tenemos en la plantilla. Revisamos la plantilla, permítanme mostrarles nuevamente en qué parte está, yo la reenvío. La plantilla como la tienen aquí. La plantilla yo se las coloqué aquí en el enlace y se las coloqué en el material de apoyo, mis corazones. Ustedes se van a venir aquí y en contenido del curso yo se las coloqué aquí. La tenemos en material complementario. Aquí tienen la plantilla y tienen otros dos ejemplos. Un ejemplo adicional al que aparece en plataforma de cómo llenar el CSRS. Y aquí tienen la plantilla de apoyo. Nosotros hacemos un clic aquí y la descargamos. ¿Qué contiene esta plantilla que les coloqué allí? Ya les dije que podemos empezar a trabajar con ella. La plantilla está vacía. Aquí todo lo que está en letrica azul es lo que ustedes van a cambiar y lo que le indique en este caso la herramienta, en este caso su plantilla. Ya les mencioné que debemos de hacer, si la empresa no tiene un logo, ustedes lo colocan allí. O como ustedes como diseñadores y creadores de su herramienta, ustedes pueden hacer un logo que les exprese ese software que están desarrollando. Y ese es el que vamos a emplear desde aquí. Todo lo que está en azul se va a eliminar porque es lo que se va a cambiar. Aquí los de ustedes, su identificación, nombre del cliente, y esto es lo que nosotros vamos a trabajar desde aquí. Entonces es importante toda esta parte, hay mucho que tiene que ver con texto, los propósitos, esto con respecto que aparece en la introducción, es con respecto al documento.
cuál es el propósito de un documento SRS, cuál es el alcance del SRS. Generalmente es muy similar para todos. Pero entonces de aquí la parte de descripción general sí es ya de su producto. Es propio del desarrollo que ustedes van a trabajar. Entonces fíjense, todo esto que tenemos aquí es lo que vamos a trabajar con esa lista de requisitos funcionales y no funcionales que ustedes tienen. Tenemos que ir imaginándonos toda esta parte de las interfaces. Cómo queremos nosotros que el usuario vea nuestro sistema. Si lo va a hacer con contraseñas, si va a hacer con menús, o sea, ir empezando a imaginar cómo él va a interactuar con nuestra herramienta, interfaces de hardware, de software, de comunicación, si nosotros tenemos algún otro tipo de criterio para trabajar con ello. Esto es lo que vamos a utilizar, esta plantilla, y la vamos a llenar tal cual. Ustedes revisen y fíjense que aquí ya hay cositas, en este caso ya hay formato, que ustedes simplemente lo vamos a empezar a... Aquí está lo que llaman ellos la parte de la descripción de los requisitos a través de lo que representan la descripción de los casos de uso. ¿Qué tipo? ¿Cómo es el requisito? ¿Qué nombre tiene? Y cuando llegamos aquí a descripción de mis requisitos funcionales, yo voy a colocar el requisito funcional y le voy a colocar la descripción del caso de uso, así como lo manejamos en la evidencia de la captura. Todo caso de uso, aquí vamos a hacer ahora aquellos que lo hicieron incluyendo la herramienta, ahora toca hacer ese caso de uso incluyendo la herramienta. ¿Qué hace el usuario y qué funciones va a tener el usuario? ¿Qué hace el administrador si hay un administrador del sistema o de la herramienta? ¿Y qué funciones hace la herramienta? Aquí ya nosotros vamos a hacerlo todo en función de la herramienta. Entonces, lean la documentación. Cuando les mostré aquí que tenemos algunos casos que ya han sido, por ejemplo mire, este ya está lleno. Significa que ya está desarrollado, en este caso trabajan nuestros 3 compañeros y pueden ir guiando, que les permite simplemente tomar esas cositas que yo puedo ir desarrollando desde ahora. Empiecen a trabajar, por ejemplo, los glosarios generalmente son los mismos. Él trabajó con estos formatos. Este formato lo utilizó para describir sus procesos. Miren que aquí estamos trabajando un requisito, en este caso está trabajando lo que significan los usuarios que van a manejar. Restricciones, si las tienen, no quiere decir que no debería tenerlas, todo va a depender de los niveles de seguridad que ustedes vayan a manejar en su herramienta. Requisitos, aquí está lo que significa la descripción de su caso de usuario. Él lo está manejando con este formato. Ustedes pueden utilizar el que está en plataforma o revisando en documentación, considerar uno que sea mucho más práctico y lo trabajaron así. Es importante describir todos esos requisitos funcionales que tienen en lista, aplicarles la plantilla de documentación de caso de uso. Y mucho más práctico que ya deberían estar trabajando el caso de uso de su sistema. Porque eso lo colocamos aquí al principio, antes de hacer las descripciones, donde ustedes están aquí, el de en función de usuario. Aquí, cuando empezamos los requisitos funcionales, nosotros colocamos nuestro caso de uso del sistema y de una vez, en el caso de uso, identificamos requisito 1 y empezamos aquí, requisito 1. Requisito funcional 2, requisito funcional 2. Y hacemos la descripción de lo que hace cada uno de lo que tiene esas funciones que ahora nuestra herramienta va a hacer. Ya todo esto de aquí en adelante, muchachos, va a ser en función de la herramienta. Entonces, recomendaciones, vamos leyendo, ya podemos empezar a trabajar con ese SRS con lo que tenemos en este momento. Entonces, lean el material, lean la documentación para que empecemos a trabajar con ese SRS y podamos entregarlo ya esta semana para combinar y seguir avanzando. Dudas, preguntas, inquietudes, corazones, les estoy escuchando. ¿Se entendió todo lo que vamos a empezar a trabajar con la siguiente evidencia? Sí, ingeniera, en un momento sí. Ok, entonces recuérdense que en plataforma ustedes tienen allí otros 3 ejemplos que les colocaron de documentos de SRS ya también desarrollados. Tomen 3, 4 de ellos y la parte de lo que es la introducción que se refiere al documento generalmente es muy similar porque solamente te habla y te describe para qué significa, para qué se emplea ese documento. Ya de la parte de descripción general si es propia de cada uno de su desarrollo y ahí vamos a empezar a identificar todos esos requisitos funcionales a nivel de procesos
que va a desarrollar la herramienta. Si trabajamos con menúes, si trabajamos con diagramas modulares, si trabajamos con contraseña, todo, o sea, ya ahí vamos a empezar a escribir todo lo que la herramienta va a tener, porque es aquí, con este documento, donde se identifica qué es lo que realmente vamos a programar.